En el radar con Jonathan Lomelí. El discurso politizado y el combate estadístico al problema de los desaparecidos distinguen este sexenio en Jalisco. El gobierno estatal y federal solo replican la parálisis de otras gestiones. Lo que evolucionó es la retórica oficial, cada día más sofisticada para disimular el creciente problema. Afirman que hay menos desaparecidos, pero los 3 años del presente sexenio acumulan la mitad de todas las desapariciones en Jalisco desde 1995. El desdén por las víctimas y sus familiares surge desde el Poder Legislativo, que no ha aprobado las reformas pendientes como una nueva ley de víctimas para el Estado. La pasada legislatura demoró más de 2 años para aprobar la ley de desaparecidos, pero a la fecha el gobierno de Jalisco no ha cumplido con la elaboración del registro estatal de desaparecidos. Esto ha provocado una danza de cifras en torno al problema. El gobernador Enrique Alfaro reporta poco más de 10,000 personas desaparecidas, pero los datos nacionales apuntan a más de 14,000. En la era de la información carecemos de datos confiables. Por eso, los colectivos acusan a los gobiernos de desaparecer a los desaparecidos. No más desapariciones, no más secuestros, no más violencia. Pero además de desaparecerlos estadísticamente, el gobierno los criminaliza. El Estado divide los delitos en 2, robos patrimoniales y los hechos violentos que, en palabras del gobernador, están relacionados con la venta, consumo y tráfico de drogas. Las generalizaciones conducen a equivocaciones. Por eso, la autoridad comete un error al vincular todo hecho violento al crimen organizado, al grado de clasificar 8 de cada 10 homicidios bajo este supuesto. Esa conclusión solo es posible si la Fiscalía del Estado resolviera todos y cada uno de los asesinatos, cuando apenas castiga 6 de cada 100. Lo mismo ocurre con los desaparecidos. De 2013 a la fecha, la Fiscalía del Estado solo condenó a 8 por desaparición. Es decir, encaramos un problema transeccional que toca a los gobernantes de todos los colores, azules, rojos y naranjas. Finalmente, especular sobre las razones detrás de una desaparición para justificar lo ocurrido a la víctima significa normalizar la idea de que cierto tipo de ciudadanos merecen morir o desaparecer. Otro reto para dimensionar y entender el problema de los desaparecidos son las fosas clandestinas. Primero, por la creciente saña y violencia con que sepultan y desmembran a las víctimas. Pero por el otro lado, porque enfrentamos un problema adicional cuando las fosas clandestinas se han convertido en un indicador positivo para el gobierno. La autoridad explica el aumento de fosas porque, a diferencia del sexenio pasado, dicen, ahora sí buscan a los desaparecidos. Para ellos, encontrar a un desaparecido sin vida equivale a una localización efectiva del mismo. Por el contrario, se trata de un fracaso en la procuración de justicia para las víctimas y sus familiares. En resumen, el gobierno normaliza el hallazgo de un desaparecido en una fosa porque los buscan y resalta como extraordinario los 10,000 localizados que deberían ser lo normal. Finalmente, la resistencia del discurso oficial a contabilizar los cadáveres hallados en fosas los ha llevado al extremo de asegurar que estos cuerpos pertenecen a un periodo de tiempo que no se enmarca en el actual sexenio. En su tercer informe, el gobernador Enrique Alfaro señaló que si descontaban esos cadáveres, los homicidios en el estado habían disminuido ligeramente. Los desaparecidos en Jalisco y en México, uno de los temas de mayor cobertura en medios locales y nacionales. Cada año surgen reportajes de colectivos y periodistas que denuncian fallas, critican inconsistencias estadísticas, exigen reformas a los legisladores y evidencian la inoperancia de la autoridad ante el problema. En este sexenio desaparecen en promedio 6 personas al día en Jalisco. La voluntad de los gobiernos para atender el problema necesita mucho más que discursos políticos. El problema de los desaparecidos crece en todo el país. La rendición de cuentas y la transparencia son herramientas para exponer este doloroso problema y no para maquillar o adaptar una realidad. Hasta ahora, los colectivos de desaparecidos y sus familiares han convertido su lucha en una causa visible. Por eso despierta su rechazo y críticas cuando un gobernante asegura que hay menos desaparecidos, criminaliza a las víctimas o normaliza el fenómeno. La solución a este flagelo social inicia desde la forma en que abordamos el problema. Y el punto de partida en este momento es que estamos aún lejos de solucionarlo. Cada día hay más desaparecidos.